Hola, Bolivia está entrando a este invierno con dos apurados candidatos. Las elecciones van a ser dentro de 2 años, pero estos dos están como si fueran pasado mañana las elecciones, apuradísimos. El uno no tiene tiempo para ser presidente y el otro no tiene tiempo para atender sus cosas en el chapar y la coca y sus derivados. Tenemos dos candidatos apuradísimos y Siglo XXI dice que los bolivianos mientras tanto miran cómo la crisis económica que estos dos crearon está realmente apretándolo todo. Ha habido inclusive una devaluación tácita del gobierno de la moneda boliviana. Siglo XXI habla también del oro que los une. Dice que, claro, un viejo dicho boliviano, dice que por la plata baila el mono y por el oro dueño y todo. Y claro, los masistas estaban peleando, pero como la China les ordenó que se pongan de acuerdo con la ley del oro, en el Parlamento se unieron y bailaron los evistas y los arcistas porque la China lo había ordenado. El Che otra vez, Siglo XXI recuerda que desde hace 56 años el fantasma del Che nos está atormentando a los bolivianos. Ahora ocurre que ha muerto el militar que en 1967, 8 de octubre, lo capturó, porque el Che Guevara era un guerrillero chambón, pésimo guerrillero. Lo capturó y ahora ha muerto capitán con grado de general. Pero las Fuerzas Armadas han decidido no hacerle ningún homenaje. ¿Por qué? Porque se atrevió a detener, a capturar al guerrillero heroico. Pero por favor. Y después Siglo XXI habla de la próxima crisis, porque cuando pase la actual crisis, si pasara, ¿no? La próxima crisis se reducirá a la falta del gas natural. Porque ocurre que los brasileños nos pagaron por un gas que ellos no podían recibir, pero nos lo pagaron por adelantado, y ahora se lo tenemos que entregar. Justo ahora, cuando la nacionalización del petróleo ha provocado que no tengamos gas suficiente, ni siquiera para el consumo interno. Esa es la próxima crisis. Y por último, Siglo XXI habla en la página 4 de la nueva Revolución Verde, dice que el litio y todos los metales que hay en Sudamérica son imprescindibles para la Revolución Verde. Esto te lo voy a ampliar ahora, pero por el momento te recomiendo, te pido, te solicito que te suscribas a Siglo XXI, que nos ayudes a que Siglo XXI tengan más suscriptores para que podamos seguir haciendo periodismo sin miedo. A ver, entonces, dice la primera página de Siglo XXI, dice: faltan 2 años para las elecciones del 25, pero los candidatos Luis Arce y Evo Morales están en afanosas campañas, mientras los bolivianos miran con pánico la crisis económica creada por ambos. Porque la actual crisis la crearon ellos, el uno como presidente y el otro como ministro de Economía. Entonces, pero ahora dice como dos chiflados, los mensajes que estos personajes lanzan al electorado son descalificados de inmediato por ellos mismos o por los datos del gobierno. El candidato presidente dice que las empresas estatales son buenas administradoras, y justo el día en que se estaba a punto de caer un avión de una empresa estatal en Sao Paulo, una empresa estatal boliviana, y él tiene la idea genial de que su campaña tiene que incluir una enorme gigantografía con su foto haciendo de piloto de un avión de boa, o sea, que se sube al Titanic cuando se está hundiendo. ¿Qué tal? Y el otro, el cocalero, lanza sus instrucciones para que todos los equipos del MAS, del evismo, lancen críticas a los curas pederastas. Y claro, y aquí hay otro dicho: si tú tienes una casa con techo de vidrio, no tires piedras pues al techo de la casa del vecino, no seas tan papanatas. Claro, parece que es boomerang, porque cuando hablan de los curas, de estos curas
que habría que condenarlos, ¿no? Que han cometido pederastia, también rebota a las cosas que hizo el cocalero Morales con niñitas de 13 años, 12 años en el Chapare, y que lo sabe todo el mundo. Hasta han nombrado ministra a una señora que le entregó a su hijita de 13 años. Entonces, o sea que estos candidatos realmente hacen cosas que les perjudican a ellos mismos. El oro, dice, los une. El MAS se mostró dividido, enfrentado, quebrado, a tal punto que parecía inevitable una ruptura, hasta que llegó la ley del oro y los dos bandos volvieron a ser hermanos en el Parlamento. Y los dueños del MAS bailaron con la aprobación de la ley del oro, que autoriza al Banco Central comprar oro, pero sobre todo le autoriza a vender el poco oro que queda en las reservas del Banco Central. Entonces, todos sabemos que las famosas cooperativas auríferas son en realidad de propiedad de empresas chinas, que los chinos controlan la minería del oro en Bolivia. Y por lo tanto, ahí se observa cómo el MAS se ha cuadrado su orden, mi general, ¿cómo se dirá general en chino? ¿No? ¿Por qué? Porque había que cumplir con la ley del oro. Y entonces se pasa silente a hablar del asunto del Che Guevara. Hace 56 años que fatiga este fantasma en las páginas de los diarios de la realidad boliviana. Pues ahora ha muerto el capitán, el que fue capitán en su momento, Gary Prado Salmón, y lo capturó en la quebrada del Churo, cerca de Valle Grande, el 8 de octubre del 67. Pero las Fuerzas Armadas, con un comandante del ejército que es obediente del MAS, ¿no?, ha decidido negarle los honores a un general de la República. Un general que el 67 fue a combatir a un grupo armado, un grupo de extranjeros armados que había entrado a Bolivia al mando del Che Guevara. ¿Qué podía hacer Gary Prado? Tenía que cumplir su rol, pero ahora lo castigan las Fuerzas Armadas por haber detenido al guerrillero heroico. Siglo XXI revela que en realidad aquel 8 de octubre del 67, en la quebrada del Churo, un sargento de apellido Huanca disparó al Che Guevara, le hirió en la pierna y le afectó al fusil M2 que tenía el jefe guerrillero. Fue cuando él dijo: no me maten, soy el Che, valgo más vivo que muerto para ustedes, y se rindió. Al día siguiente lo ejecutaron por una votación que hubo entre los comandantes de las Fuerzas Armadas, una votación convocada por René Barrientos, el presidente de entonces, y dijeron: hay que liquidarlo. Pero eso ya no era responsabilidad de Gary Prado. Gary Prado lo entregó vivo a sus altos mandos en ese momento. Pues ahora el féretro del general Gary Prado Salmón no tiene los honores de las Fuerzas Armadas de Bolivia, porque las Fuerzas Armadas de Bolivia lo repudian, por lo menos los comandantes. Este comandante que salió en el número 87 del colegio militar lo repudia. Así es la cosa en este momento. Ahora, siglo XXI es la próxima crisis, y es el hecho de que cuando comenzó el contrato de venta de gas natural a Brasil, Brasil no estaba preparado para recibir todo el gas que se había comprometido a comprar. Pero en el contrato había una frasecita en inglés, decía take or pay, que quiere decir lo tomas o pagas, ñato. Eso de ñato es un añadido de ahora. Pero, a ver, Brasil pagó por un gas que no recibía. Y el contrato decía que cuando se habiliten
los tubos, las cañerías para llevar el gas dentro de Brasil. Entonces Brasil iba a reclamar que le entreguen todo ese gas que ya había pagado. Pues bien, esta factura de gas llega cuando Bolivia ya no tiene gas natural, debido a que la nacionalización del petróleo, hecha por los dos candidatos, Evo Morales y Arce Catacora, ¿no? Provocó que no hayan inversiones en Bolivia y que no se descubran nuevos yacimientos de gas natural, y en este momento estemos en riesgo inclusive de no tener el suficiente gas para el consumo interno. Esa es la situación. A eso se refiere con la próxima crisis, siglo XXI. Y finalmente en la página 4 habla de la nueva revolución verde, porque ocurre que más de la mitad del litio del mundo, un metal utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, se encuentra en América Latina. La región también tiene 2/5 partes del cobre del mundo y 1/4 parte del níquel. Recientemente, delegaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea han acudido a esta región en parte para asegurar los recursos que se necesitarán en la transición energética y para diversificar su suministro fuera de China, asegura The Economist. O sea que somos imprescindibles, pero como van las cosas, en Bolivia el litio parece que va a tener que esperar muchísimo más. Ya Evo Morales y Arce Catacora autorizaron inversiones por $1.000 millones para unas piscinas de evaporación que resulta que ahora no funcionan, no sirven. Parece que el grado de evaporación que hay en la región, en Bolivia, es insuficiente. Entonces ahora tienen que cambiar. Le han dado a un consorcio chino la posibilidad de explotar el litio en una explotación directa, pero estamos demasiado atrasados. Tenemos, dicen, las primeras reservas de litio del mundo, pero no figuramos como exportadores de litio por lo menos en la lista de 10, los 10 primeros. ¿Quién es primero? Australia. Segundo, Chile. Tercero, Argentina. Bolivia ni aparece en esa lista. Entonces, la revolución verde, dice siglo XXI, va a requerir que haya reformas. Por ejemplo, los chinos van a pedir que se les dé propiedad, derecho a propiedad, seguridades jurídicas para la explotación del litio, lo cual va a obligar a Bolivia a revisar la Constitución y quizá eso lleve a un lío gigantesco. Eso es más o menos, a vuelo muy rápido, lo que dice siglo XXI esta semana. Ya sabes, si te gusta este video, te suscribes y luego, eso sí, te suscribes a siglo XXI, la carta informativa que hace Periodismo sin Miedo. Chao, hasta luego, mucho gusto.